para este día de clases, ¿verdad? Que es domingo, ya platicamos de la definición de biología y de las ramas o ciencias que la ayudan a poder estudiar la vida desde diferentes puntos de vista. Ahora vamos a ver que para su estudio la vida también se organiza en niveles. Es una forma de organizarse para poderla comprender desde sus unidades básicas hasta lo más complejo, que entendamos que en cuanto a vida no es solo un individuo como nosotros los seres humanos, sino que hablamos ya de especies que conviven entre ellas, hasta llegar a lo más grande que es la biosfera, donde está toda la vida del planeta. Entonces de eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Recapitulando un poquito, ¿verdad? Ramas de la biología, tenemos ciencias que le ayudan a estudiar la vida, por ejemplo, bacteriología, que estudia las bacterias, la botánica, las plantas, citología, la célula, ecología, los seres vivos y su relación con el medio ambiente. Así podemos ver entonces varias ciencias auxiliares con funciones u objetos de estudio muy específicos, que van a ver diferentes puntos de vista de la vida para irla entendiendo y analizando desde muchas perspectivas. Entonces hay muchas ciencias que son ramas de la biología. Habiendo entendido esa parte, vamos a irnos directamente a los niveles de organización de los seres vivos. Nos vamos a saltar esta, que sería acá. Entonces, a partir de aquí vamos a empezar a trabajar. Solo déjenme aceptar a una personita, veamos. Ahí estamos. Muy bien, este va a ser nuestro tema del día de hoy. Es niveles de organización estructural de los seres vivos. Vamos de átomos a organismos. Y más allá, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá dice, el cuerpo humano presenta niveles de complejidad estructural, que en orden de complejidad son. Entonces aquí vamos a cambiar esto porque no vamos a hablar solo de los seres humanos, sino que vamos a hablar de los seres vivos. Entonces vamos a cambiar acá esta parte por los seres vivos presentan varios niveles de complejidad estructural que en orden son los siguientes. Y ahí sí vamos a hablar de cada uno de ellos. Entonces veamos, jóvenes. Cuando hablamos de complejidad estructural es de qué estamos hechos, cómo se conforma la vida en todo el planeta. Entonces vamos a ir en el siguiente orden. Del primero, que sería el nivel químico, bajamos hasta biosfera. Ese es el orden que vamos a seguir. No haga un listado ahorita porque vamos a ver la definición de cada uno, pero sí vayamos adentrándonos en esto. Entonces vamos a encontrar un nivel químico porque recordemos que todo lo que existe en el planeta Tierra, todo lo que tiene, ocupa un lugar, todo lo que tiene una masa es materia. ¿Y de qué está hecha la materia? Pues está hecha de átomos. Entonces todos los átomos, ya sean orgánicos o inorgánicos, o sea, los elementos químicos, sean de cualquiera de estos dos tipos, pues forman parte de toda la materia, tanto la materia inerte, la que no tiene vida, como la materia, todos los factores bióticos, ¿verdad? Que ahí entran ustedes, entro yo como ser humano también, plantas, animales, toda la vida del planeta, entonces entra como parte de la materia orgánica. Entonces, ahí entran los átomos. Nivel químico, los átomos. Nivel celular, los átomos se organizan para formar moléculas y las moléculas dan lugar a las células. La célula se considera la unidad mínima de vida. Lo más pequeño que puede tener vida es una sola célula. Y ahí entran los organismos unicelulares. Es lo más pequeño. De ahí, pues, estas células se organizan, se juntan y forman tejidos, pero no tejidos típicos, ¿verdad? Sino un conjunto de células dentro de su cuerpo es un tejido. Los tejidos se agrupan y dan lugar a los órganos. Entonces viene el nivel orgánico.
Por ejemplo, se forman los pulmones, se forma el corazón, se forma el cerebro, están hechos de tejidos y los tejidos están hechos de células. Luego, todos estos órganos, según la función que realizan, se van agrupando en sistemas. Los órganos que ayudan a la respiración forman el sistema respiratorio. Los que ayudan a la circulación sanguínea, pues van a formar el sistema cardiovascular. De ese modo se van agrupando según la función que realizan. Luego pues tenemos esos sistemas, todos los conjuntos de sistemas de nuestro cuerpo pues ya forman un organismo. Allá entra un ser vivo pues completo, con su cuerpo lleno de sistemas, órganos, tejidos, células. Y llegamos al nivel población, que son todos los seres vivos de una misma especie que habitan en un lugar determinado. Esas poblaciones, por ejemplo, conviven con otras poblaciones y forman la comunidad. La comunidad son todas las poblaciones de seres vivos. Luego, cuando ya analizamos los seres vivos más su medio ambiente, que es agua, aire, la tierra, entonces ya le llamamos ecosistema. A varios ecosistemas en una misma unidad climática, en una región geográfica, le llamamos bioma. Y al conjunto de biomas que hay en todo el planeta Tierra le llamamos biosfera. Esos son los niveles de organización de la vida, de lo más sencillo hasta lo más complejo. Entonces, a partir de ahorita, pues sí, ya va a tener que anotar. Aquí los vemos ya ilustrados. El nivel químico, que sería subdividido, ¿verdad? Sería subatómico, atómico y molecular. Subatómico, pues las partes del átomo. En el nivel atómico, el átomo como tal. Y en nivel molecular, pues estos átomos formando moléculas. Todo esto, estos tres serían el nivel químico. El nivel subcelular hace relación a los organelos que están adentro de cada célula. Entonces, estos dos serían el nivel celular. Y luego ya nos vamos igual. Tisular, orgánico, sistema orgánico, el individuo u organismo, que se llama de cualquiera de esas dos formas, la población, la comunidad, el ecosistema. Aquí iría el bioma de intermedio y la biosfera. Entonces, esos serían nuestros niveles de organización estructural. Bueno, esto es para que los vea ilustrados y se haga una idea mejor de lo que le acabo de hablar. Ahora, para que puedan escribir la definición de cada uno, nos vamos a la siguiente diapositiva. Allí sí va a haber definición por definición para que la pueda escribir. Ahora, antes de pasar a eso, aparte, ¿verdad? Si tiene preguntas, puedes realizarlas. Les iba a decir que la vida se puede estudiar de dos formas. Podemos ir de lo más pequeño, lo más simple, a lo más complejo. Podemos ir en ese orden. O podemos ir a la inversa, empezar a estudiar de la biosfera hasta llegar a entender estas partes más minúsculas de la vida. Entonces se puede seguir cualquiera de los dos caminos, de lo simple a lo complicado o de lo complicado a lo simple. Entonces, no importa qué camino tomemos, estos siempre se mantienen en este orden, porque es de esa forma que se estructuran los seres vivos. Bueno, ¿alguna pregunta hasta el momento? Disculpe, ¿será que nos podría compartir el documento de esa? ¿No estás viendo la pantalla? Bien, pero para leer Ah, después. muy bien, tú te refieres al PDF. Sí, exacto. Bueno, perdón, es una presentación. Voy a pedir que se los compartan al grupo de WhatsApp porque realmente creo que acá en el chat de Meet no he probado enviar archivos. Ah, ya, ya. Ok, gracias. No, solo puedo mandar adhesivos. Entonces, lo voy a enviar para que me hagan favor de hoy mismo, enviarles la presentación para que ustedes puedan leerlo, porque según tengo entendido, ya el otro fin de semana tienen parciales, ¿verdad? Eh, Así es. Ah, vale. Entonces, sí, les voy a compartir la presentación.
También les comento, los videos de, por ejemplo, el domingo pasado ya los tengo en YouTube por si alguien los quiere ir a ver ahí y quiere repasar la explicación otra vez. Entonces los busca, el canal está con mi nombre, así como acá se llama, Norma de Paz. Y busquen, hay una lista de reproducción específica para ustedes que dice clases domingo. Allí están los dos videos, tanto de química como biología, de la semana pasada. Y hoy mismo dejo subidos estos, por si a alguien le es más fácil escuchar la explicación que leer, entonces vaya a ver esos videos, ¿verdad? Lo puede hacer. Entonces, está esa opción también. Esa sí ya la tengo desde la semana pasada. Pero con mucho gusto les voy a compartir la presentación, pero sí va a ser a través de WhatsApp. Voy a pedir favor de que se las envíen o que se las hagan llegar de algún medio, pero sí de que se las hagan llegar. Va. Entonces, ahora sí vamos a escribir definiciones. Aquí sí pueden tomar nota, por favor, y solo que en este vamos a ir del orden de biosfera hasta el nivel químico, ¿sí? Entonces aquí vamos en reversa, pero es el mismo orden, ya sea para adelante o para atrás, siempre es el mismo orden. Lo único es que vamos a encontrar una definición más. Esta definición es para que podamos ver la diferencia entre estos dos. Pero vayamos en orden entonces. A ver, biosfera, ¿a qué le vamos a llamar biosfera? Esto tiene relación con todo el planeta Tierra, para que vean lo grande que es. Entonces, la biosfera es la parte de la Tierra habitada por los seres vivos. Donde hay seres vivos es biosfera. Incluye los seres vivos y los componentes abióticos. A ver, ¿alguien tiene alguna idea de qué significa abiótico? Los abióticos son los que no poseen vida y los bióticos son los que poseen vida. Perfecto. Entonces, todo lo abiótico, imagínense, ¿verdad? Aquí pues hay millones de seres vivos, pero por ejemplo nosotros necesitamos de la tierra para poder vivir, tanto para cultivar nuestros alimentos como para tener un sitio donde pararnos, ¿verdad? Entonces, la tierra es necesaria. Todos los animales del océano, por ejemplo, hay un factor abiótico sin el que no podrían vivir, que es el agua. Entonces, todo eso que los seres vivos necesitan son factores abióticos. A significa no, y bióticos viene de vida, entonces no tienen vida, pero son indispensables pues para que sigamos vivos. Entonces, nosotros también necesitamos aire, por ejemplo, y eso también lo tomamos en cuenta en la biosfera. Entonces, biosfera incluye todos los seres vivos del planeta Tierra entero, más todos los componentes abióticos. Bueno, entonces bajemos un escalón de complejidad. Ya no vamos a hablar del planeta entero. Aquí quiero que ingresen, antes de escribir ecosistema, por favor, la definición de bioma. Es necesario. La palabra bioma, pues, no es tan nueva, no es tan antigua, perdón, como las demás, porque es un término que todavía, pues ya se conoce, algunos todavía no lo utilizan y aparte de, pues es un poco difícil de definir. Entonces, bioma es una unidad ecológica. Eso sí, escríbalo porque no está aquí. Entonces, el bioma es una unidad ecológica en la que se divide la biosfera. Entonces va entre biosfera y ecosistema. Entonces escriba por favor, la bioma es una unidad ecológica en la que se divide la biosfera. Relacionada a factores climáticos. Esta definición no va a estar en las diapositivas, entonces haga mejor de sí tener. Les repito, la bioma es una unidad ecológica en la que se divide la biosfera relacionada a factores climáticos y geológicos. Si alguien se queda atrás, me dice me pide que le repita. Mucho gusto lo hago. Entonces estamos diciendo que bioma es una unidad ecológica en la que se divide la biosfera relacionada con factores climáticos y geológicos
que determinan el tipo de ecosistemas. Hasta ahí nos quedamos. Que determinan el tipo de ecosistemas. O sea que según el bioma, ¿verdad? Que tiene un clima determinado y una área geográfica determinada, según sea el bioma, ese tipo de ecosistemas podemos encontrar allí. Si el bioma es de clima tropical, no voy a encontrar un ecosistema ártico en medio de un bioma tropical. Entonces, el clima sí determina qué tipo de ecosistemas vamos a encontrar. Por ejemplo, si el bioma es ártico, vamos al contrario, no voy a encontrar un bosque húmedo ahí, una jungla. Entonces, no podemos tener ecosistemas de diferentes tipos en una región climática, en un bioma. Entonces, el bioma determina qué tipo de ecosistemas vamos a tener debido al clima que presenta. Entonces, sí es más grande que el ecosistema. En un bioma podemos encontrar hasta 3, 4 ecosistemas diferentes. Bueno, entonces dejando ya la definición de bioma, entramos a ecosistema, que es bajar un escalón más en esa complejidad. El ecosistema es una comunidad de seres vivos más su ambiente abiótico. O sea, sí entran los factores abióticos que mencionamos en la biosfera, pero estamos hablando solo de un lugar pequeño, ¿verdad? Entonces, biosfera y ecosistema se parecen un poquito, ¿verdad? Porque estamos hablando de seres vivos más su ambiente abiótico, pero biosfera es todo el planeta y ecosistema pues es algo pequeño en un determinado lugar. Por ejemplo, aquí estamos viendo que hay seres vivos, hay una población de serpientes, una población de antílopes americanos, una población de halcones, de matorrales, de pasto y obviamente factores abióticos como las rocas, el arroyo que pasa ahí y por supuesto el aire. Entonces ahí están todos los factores abióticos más las comunidades de seres vivos que habita ese lugar. Eso es un ecosistema. Entonces, luego, si bajamos un escalón más en esa complejidad, encontramos a la comunidad, que nos dice que son 2 o más poblaciones de especies diferentes que interactúan y viven en la misma zona. Entonces, aquí quitamos a los factores abióticos. Cuando hablamos de nivel comunidad, son solo las diferentes especies que habitan en ese lugar determinado. Entonces, esa sería una comunidad. Aquí tenemos la población de serpientes, de antílopes americanos, población de halcón, de matorrales y de pasto. Ya no encontramos a los factores abióticos, solo se estudian los seres vivos. Ahora, aquí viene la diferencia entre especie y población. Aquí quiero que le pongamos atención. Especie está un escalón arriba que población. Cuando decimos especie, nos referimos a organismos muy parecidos, o sea, seres vivos que tienen las mismas características y que pueden reproducirse entre ellos y tener descendencia. Por ejemplo, seres humanos se reproducen con seres humanos, perros con perros, gatos con gatos, antílopes con antílopes, entonces vamos por especies. Ahora, cuando yo hablo de especie, por ejemplo, si hablo aquí de antílopes americanos, me estoy refiriendo a todos los antílopes americanos que haya en el planeta Tierra, o sea, que sean de esa especie. Por ejemplo, hablar de la especie humana, ¿cuántos humanos hay en el planeta Tierra? Estamos hablando de billones ya, ¿verdad? Entonces son demasiados. Pero si yo hablo de población, eso es más pequeño, porque decimos que sí estamos hablando de una sola especie, pero que viven en una zona determinada. Eso es más pequeño. Por ejemplo, en su casa, tomemos como que su casa sea esa zona que se está estudiando. La población de humanos en su casa depende de cuántos familiares viven en la misma casa, ¿verdad? En algunas serán unos 5, en otras pueden haber hasta 10 de la misma familia en una casa. Esa es la población de humanos en esa zona, en ese lugar determinado. No sé si se entiende la diferencia entonces entre especie y población. Especie serían todos los humanos del planeta y población, si nos vamos a una zona específica, por ejemplo su casa, serían solo los humanos que viven ahí, sin contar otras especies, ¿verdad? Que tenga perro, gato,
no sé, tortugas, peces, eso no cuenta, solo la misma especie. Eso es población. Entonces, a ver, por pura curiosidad, ¿cuántos familiares viven en su casa? Veamos de cuánto es su población. 3, 3, es una población 7, pequeña. 7, ahí ya vemos una población diferente. 5, 9, 9, es la Dos. población más grande. Solo 2, 2, es una población pequeña. 7. 13. Ahí ya vemos que ya hay poblaciones más grandes porque ya no solo es el núcleo familiar, me imagino que tienen abuelitos o algún tío que conviven en la misma casa, ¿verdad? Puede ser una casa muy grande, una casa pequeña, no sé. Pero a esa población de humanos que hay en su hogar, eso es una población. Son miembros de la misma especie, son iguales. Pero hablando de especie, ¿verdad? Porque todos somos muy diferentes en cuanto a carácter y demás. Esa es una población. Están en la misma zona, en la misma casa. Ahora, si hablamos de especies, seríamos todos. Ahí sí nos vamos todos contaditos. Entonces, por ejemplo, la zona se determina según lo que voy a estudiar. Por ejemplo, hablemos de en la zona de colegio, ¿verdad? ¿Cuántos es la población estudiantil? Pues cuántos estudiantes pertenecen al colegio. Si hablamos de población de Guatemala, estamos hablando ya de 17 millones de guatemaltecos, aproximadamente, ¿verdad? Todos los días mueren y nacen personas, entonces esos números varían bastante. Esa es población. Ahora ya a nivel mundo estamos hablando de especie. Bueno, entonces población, los miembros de una misma especie que viven en una misma zona. Aquí solo hablamos de una especie, ya no de varias, como en la comunidad. Si bajamos un escalón más y salimos del... Todo esto lo estudia la ecología, hasta población lo estudia la ecología. Si bajamos ya lo estudia la anatomía, la fisiología y otras ciencias en otras ramas de la biología. Entonces, aquí entramos a organismo multicelular. Es un ser vivo compuesto por muchas células. Aquí vemos a un solo ser vivo de una especie. Ya no hablamos de todos, sino de solo uno. Entonces, por ejemplo, ahí está un antílope americano. Poblaciones son él y toda su familia y compañeros que viven en el mismo lugar, y organismo o individuo estamos hablando solo de uno. Entonces ya llegamos a uno, a un ser vivo. ¿Qué hay dentro de ese ser vivo? Son los otros escalones. Entonces tenemos, por ejemplo, sistemas de aparatos donde ya encontramos 2 o más órganos que ejecutan juntos una función específica. Por ejemplo, aquí tenemos el sistema digestivo. A ver, recuérdenme qué órganos hay en el sistema digestivo. ¿Alguien recuerda alguno? intestinos, Muy bien, hay intestinos. el hígado, El hígado es parte también. Páncreas. estómago, El páncreas, el estómago. La comida. Bueno, no es un órgano como tal, pero sí pasa por todo ese sistema digestivo. Muy bien. Bueno, entonces, y una parte importante, ¿verdad? ¿Por dónde ingresa la comida? La boca. el esófago, La boca y baja por el esófago. Perfecto. Entonces, estamos recordando esos órganos, todos los que ejecuten la misma función pertenecen a un sistema. Entonces, esos ya es el siguiente, bajando, ¿verdad? Sería ya un nivel más interno. No vemos todo el organismo como tal, sino solo conjuntos de órganos. Esos son los sistemas. Bueno, me imagino que ya tomó nota, o no sé si alguien necesita un minuto para terminar de copiar algo. Bueno, nadie lo solicitó, así que pasamos a la siguiente diapositiva. En la siguiente vamos a encontrar los otros niveles. Entonces vamos bajando cada vez más de complejidad. De estudiar algo tan grande, vamos a estudiar lo más pequeño. Entonces encontramos al nivel del órgano o nivel orgánico. Cualquiera de esos dos nombres es válido. En estos ya no estudiamos todo el sistema digestivo, todos los órganos en conjunto,
sino que solo vamos a estudiar un órgano, por ejemplo, el estómago. ¿Y de qué está hecho el estómago? Pues de varios tipos de tejidos y estos forman una unidad funcional. ¿Por qué? Porque el estómago funciona, realiza una función que es la digestión mecánica, ¿verdad? Realiza movimientos para poder digerir los alimentos, para terminar de hacer lo que los dientes comenzaron cuando usted masticó. Entonces el estómago ayuda con parte de la digestión, o sea, realiza una función, ya es una unidad funcional que está hecho de varios tipos de tejidos. Ahí encontramos una capa mucosa, una capa adventicia, tejido conectivo, tejido epitelial, un montón de tipos de tejidos que forman este órgano. Entonces, en el nivel órgano u orgánico estamos hablando solo por separado cada uno de los órganos que conforman su cuerpo. Imagínense cuántos hay, ¿verdad? Riñones, intestinos, vasos sanguíneos, cerebro, pulmones, corazón, estómago, páncreas, hígado, vaso. Tenemos un montón de órganos. Entonces, este nivel los estudia uno a uno, ya no por sistemas, sino que individual. Bajando todavía más en esta escalera, encontramos al nivel tejido, que quiero que anoten el otro nombre para que los tenga siempre los dos ahí relacionados, que es nivel tisular. Tisular es lo mismo que tejido, hace referencia a eso. Entonces, aquí escriba nivel tisular entre paréntesis tejido. Cuando hablamos de los tejidos orgánicos, ¿verdad? No lo que de nuestra ropa, por ejemplo, porque eso está hecho de hilos, pero igual que nuestra ropa, que está hecha hilo a hilo, los tejidos están hechos célula a célula. Entonces las células que son semejantes, del mismo tipo, porque tenemos un montón de tipos de células diferentes, se agrupan para formar un tipo de tejido. Entonces, ¿qué es un tejido? Es un grupo de células semejantes que desempeñan una función específica. Entonces, las que realizan la misma función y son del mismo tipo, se juntan, se pegan una con otra y ya forman los tejidos, que le dan forma luego a los órganos. Entonces, aquí vemos solo células epiteliales juntas para formar un tejido epitelial. Un ejemplo de tejido epitelial es su piel, todo esto que nos recubre. Las membranas de adentro de nuestro cuerpo son de tejido epitelial y de tejido conectivo. Entonces, ahí son conjuntos de células. Si bajamos aún más, ¿verdad? Dejamos de ver este conjunto de células y empezamos a ver una a una separada, llegamos al nivel celular o nivel de la célula. Esta definición es pregunta de examen 100% segura, ¿verdad? ¿Qué es la célula? La unidad mínima de la vida o la mínima unidad de la vida. O sea, el ser vivo más pequeño va a ser una célula. No hay nada más pequeño que pueda tener vida. Entonces ahí entran los organismos unicelulares, o sea, de una sola célula. Usted y yo somos pluricelulares, porque tenemos millones de células formando nuestro cuerpo. Pero los organismos unicelulares ya pueden ser organismos vivos. Por ejemplo, las bacterias, todas las bacterias, las cianobacterias y los del reino protista y también algunos hongos son unicelulares. Todos ellos son lo mínimo que está vivo. A ver, ahora una pregunta por pura curiosidad y cultura general. A ver quién me responde correctamente. Así como los virus, ahorita pues conocemos a uno que nos ha hecho pues hasta estar estudiando de esta forma, ¿verdad? Y nos tiene ahí en nuestra casita guardaditos. ¿Usted considera que los virus son seres vivos? ¿Sí o no? Solo digan sí los que crean que son seres vivos y digan no los que crean que no están vivos. No, no son seres No. vivos. No están vivos. A ver, ahora recuérdenme por qué no son seres vivos. Porque los virus necesitan de, digamos, así como el que usted dijo, Sí, también necesita de otro una para- persona para poder reproducirse. O algo así. A ver, ¿alguien quiere reforzar esa idea?
Pienso que pasa a tener vida cuando está ya en el cuerpo de un ser humano. Ujú. ¿Alguien quiere opinar más? Que son material genético que no pueden replicarse por sí solo, entonces buscan, ¿qué buscan? Poder Buscan habitar crear otro vida. ser. Ujú. Muy bien, miren, eso es muy cierto. Los virus tienen ya sea ADN o ARN, ¿verdad? Entonces hay virus ARN, que es la mayoría de virus que afecta a las plantas, y virus con ADN, ¿verdad? Como este dichoso que anda en el ambiente y del cual hay que cuidarnos mucho. Resulta que no se les puede clasificar como seres vivos porque no tienen las estructuras mínimas para ser considerados células. Les falta. Tienen material genético, tienen tienen proteínas, pero no tienen los organelos que tienen las células y por eso no pueden vivir por sí mismos. Entonces necesitan llegar al huésped, que en este caso, ¿verdad? Si usted anda descuidándose en la calle y todo eso, pues entra esta partícula viral y si logra pasar de sus vías respiratorias superiores y llega a sus pulmones, pues ahí está difícil el asunto usted. Llegan, atacan a las células de allí, se adueñan de su material genético, de toda su maquinaria, ¿verdad? De sus organelos y las ponen a trabajar para ellos. Entonces ya se reproducen, invaden más tejidos, dañan las células y causan un montón de caos, ¿verdad? Entonces, los virus no son clasificados como seres vivos, porque no llegan a lo mínimo que hay que tener, que es ser una célula completa, para ser clasificados como seres vivos. Están como en esa barrera, porque sí que afectan la vida, pero no son seres vivos. Pero sí tienen carga genética. Eso es lo complicado con ellos. Bueno, aquí es el límite de lo que vamos a estudiar en biología. La célula es lo mínimo que vamos a estudiar en biología. ¿Por qué? Las moléculas y los átomos ya son campo de estudio de la química. Entonces aquí entra, si queremos ver la química de la vida, podemos seguir dos ramas, ya sea bioquímica o la química orgánica, cualquiera de esas dos. La química de todo lo demás, materia inorgánica, es la química inorgánica. Entonces tenemos tres tipos de química para todo eso. Entonces esto no lo vemos en biología. Se ve en bioquímica, en química orgánica o en química inorgánica, cualquiera de esas. Entonces cuando hablamos de molécula estamos hablando de una combinación de átomos. Aquí hay varios átomos juntos. Aquí hay uno de oxígeno y dos de hidrógeno. Es la molécula del agua. Aquí vemos glucosa, en la que tenemos alrededor de, veamos, son 6 carbonos, hay un montón de hidrógenos, de oxígenos. Entonces, esta estructura son conjuntos de átomos que forman la molécula de glucosa. Cuando hablamos del ADN, pues también ahí tenemos muchos átomos distintos formando esta molécula que es esencial para la vida. Estas tres son esenciales para la vida. Glucosa nos da energía, el agua pues obviamente es necesaria y el ADN que forma nuestra base genética. ¿Y de qué están hechas las moléculas? Pues de átomos. Tenemos 118 tipos de átomos diferentes según nuestra tabla periódica. Entonces hay átomos de hidrógeno, carbono, nitrógeno y oxígeno. Estos 4 átomos son los que vamos a encontrar en todo ser vivo. Entonces, un átomo es una mínima partícula de un elemento que conserva sus propiedades, o sea, que son del mismo tipo. Entonces, estos dos niveles es necesario conocerlos, pero son más campo de estudio de la química que de la biología. No sé si hay alguna pregunta que podamos atender, porque aquí terminaríamos entonces el tema de hoy de biología. Entonces, solo voy a dejar la grabación allí, porque ahí terminamos.